No, ¿sabes qué? Vamos, ay, es en directo. Si cuando va a llover te duelen las rodillas. Si tienes colección de Transformers y Star Wars. Si alguna vez has dicho espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Si fuiste a Medusas, el Alebrije o la Boom, entre chavorrucos. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti. Mis queridos chavorrucos, aquí estamos con toda la energía, toda la actitud y todas las ganas del mundo de estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo su semana? Espero que muy bien. Y bueno, aquí estamos, su servidora, su servilleta, como decíamos cuando teníamos unos tiernos añitos adolescentes. Y yo soy Abby Gómez, está con nosotros nada más y nada menos que en producción Balam. Hola, Balam. Y bueno, hoy me encantaría que nos aventáramos un clavado, aunque con el tema, la verdad es que no estoy muy segura de que queramos aventarnos un clavado. Generalmente decimos, vamos a aventarnos un clavado al pasado y decimos el tema. En esta ocasión no creo que queramos aventarnos un clavado porque, francamente, no sé si a ustedes les pasó, pero hay escenas que de chavitos nos dejaban marcados. Entonces, así como, por ejemplo, no sé si a ustedes les sucedió, yo creo que la mayoría en It, que la escena de la bañera era así como que después les daba miedo que fuera a salir la mano del payaso y los metiera por la coladera, lo cual era bastante irracional, pero nosotros no lo veíamos de esa manera. Después de ver esta película, muchísima gente desarrolló un miedo o terror a meterse al mar. Y estoy hablando de una película que cumple nada más y nada menos que 50 años, este 20 de junio. Es una película que se llama Tiburón, Jaws. Esta película está basada en la novela de Peter Benchley. Este escritor, hubo un momento en el que vio por ahí una noticia de una persona que fue devorada por un tiburón y dijo, pues si eso ya da miedo, ¿por qué no lo hacemos que nos dé miedo a todos? Entonces se puso a escribir un libro que por supuesto fue un bestseller y Universal Studios dijo, mire, aquí está la lana, qué raro está el billete. Entonces decidieron hacer una película y invitaron o sea, adquieren los derechos, invitan a un primer director que, espérenme tantito, porque es que el nombre va de acuerdo a, bueno, es una película que le ofrecieron a un director que se apellidaba Dick, que quedó como eso después de decir, no, esta es una película de ballenas, yo no lo quiero hacer, pero un muy joven Steven Spielberg de 26 años dice, yo sí estoy animado, a mí me interesa esta película. E incluso empezaron a hacer tratos, a platicar, y después le da un poquito de miedo a Steven Spielberg que lo encasillen. Bueno, y dice, no, pues es que me van a encasillar en este tipo de películas, creo que no es tan buena idea, es que me interesa el tema, pero no quiero que me encasillen en este género. Por suerte, digo por suerte para nosotros, porque tuvimos la fortuna de que saliera esta película, pues Universal le dice, no, ni madres, te friegas, ya tienes un contrato y no te puedes salir, tienes que dirigirla. Entonces le dicen, después vas a poder dirigir lo que a ti se te dé la gana, lo cual, por supuesto que sucedió. Eh, Hubo una época en la que las películas eran reconocidas por los actores a los que estaban involucrados, que formaban parte del reparto. Pero también hubo una época, aunque todavía sigue sonando y hay temas particulares en los que un director dices, la dirigió él, tengo que verla. Entonces, bueno,
Spielberg fue de estos primeros directores que se forjó esta fama y que después de que se anunciaba que una película estaba dirigida por él, definitivamente tenías sí o sí que ir al cine. Entonces, bueno, no lo dejan salirse del proyecto y pues dice, bueno, vámonos, vamos a hacerla. Empezó con un presupuesto original de $3 millones, pero el pobre de Spielberg en estas primeras películas, la verdad es que la pasó del nabo. Tenían originalmente 3 tiburones gigantes de 8 metros y que pesaban 12 toneladas. Pero eran las primeras, llevaban prisa. Se supone que esta película se iba a estrenar en Navidad de 1974. Y como llevan mucha prisa, hicieron como algunas pruebas en alberca y demás. Y Spielberg, como el señorón director que es, dijo, no, vamos a grabar en mar. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo. Y obviamente se vio muy diferente y esta sensación de desesperación y de miedo y de suspenso que provocaba se vio muy diferente se hubiera visto muy diferente si se hubiera grabado en alberca. Pero hubo pequeñísimo, o bueno, pequeñísimos problemas, que estos mecanismos se habían probado en albercas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando transfieren a estos tiburones al bar, pues obviamente hay ciertas dificultades. El agua salada, pues echa a perder los mecanismos. Entonces, la primera escena que van a grabar con este gran tiburón, lo ponen, se hunde. Entonces, le pasó, o sea, se pasó 100 días de lo previsto. Se suponía que era una película que tenían que entregar de volada y que iban a estrenar en Navidad y estrenaron para el verano. Se pasaron 100 días de lo previsto y de 4 millones que se tenía, perdón, de 3 millones que era el presupuesto original, nada más y nada menos, se gastaron 9. O sea, ahorita dice uno, ay, 10 millones, esa película, o sea, son películas baratas. No, bueno, pero en esa época era un mega presupuesto. Y solo 3 millones de esos 9 fueron por culpa de los tiburones. Entonces, también apodaron a este tiburón Bruce. ¿Por qué? O sea, entre la gente del elenco y de la producción llamaban a los tiburones Bruce porque el abogado de Steven Spielberg se llamaba Bruce. Bueno, se llama Bruce. Entonces dijeron, claro, es un tiburón, Bruce, y así le decían. Que pues no se sabe si alguien tuviera este dato y que tal vez lo quisiera hacer como algún guiño, un cierto easter egg. No sé si se acuerdan que en Buscando a Nemo, el tiburón, el de tiburones son amigos, no comida, se llama Bruce. Entonces, a lo mejor por allí existe un easter egg, no se sabe si es coincidencia. Yo creo francamente que sí fue alguien que le quiso hacer un cierto homenaje a Tiburón. Bueno, entonces, ya está la producción, empiezan a tener montones y montones de problemas. No nada más con los tiburones mecánicos, sino que pues también las cámaras, montón de sal. Empiezan a filmar en Massachusetts porque pues ellos querían que fuera como un pueblito y que sí se viera este rollo de que la gente iba a la costa, iba a veranear, se la pasaban muy bien y sí se percibió bastante. Entonces, tienen dificultades con las cámaras, tienen dificultades con el barco, que por cierto el barco se llamaba Orca, y pues hubo un momento en el que se empezó a hundir junto con los escritores. Obviamente no la pasaron nada bien, pero después se cree que francamente pues hubo ciertos detalles que ayudaron incluso a que esta película, obviamente dejando de lado al maravilloso director que es Steven Spielberg, pues todos estos detalles ayudaron a que esta película se convirtiera en lo que es, a que esta película fuera este gran putazo. Ya, está bien, lo tenía que decir, este gran putazo. Se conoce a Tiburón, a Jaws, como la primer película
que fue el blockbuster típico de verano, el que ahora era, incluso hasta estos comerciales de Cinépolis, que era así, ay, que me parecían muy buenos, de los que se iban disfrazando de diferentes cosas para entrar en el cine y demás. Bueno, esto antes no era así. En verano la gente, los humanos, se dedicaban a salir de vacaciones, salir a la playa, nadar, disfrutar de la compañía de la gente, en vez de, pues, estar viendo su celular, en vez de estar viendo películas. Entonces, no se conocía, las películas que salían en el verano normalmente fracasaban, pero obviamente, la verdad es que hicieron una gran estrategia en la que, pues, le metieron $2 millones a la promoción, en el que se estrenó en montones y montones de cine y sacaron toda la memorabilia habida y por haber, lo que ahora sucede en, si no todas, pero casi todas las películas que salen en el verano, que se supone que van a ser estos mega éxitos y demás. En esa época no sucedía, entonces sacaron la memorabilia y que lleve la playera, que lleve la plumita, que lleve por favor la sábana, que lleve su vaso, que lleve el póster. Ajá. Montón y montones de merchandising. Se gastaron una la nota. Pero ¿qué sucede? Sale esta película y pues nada más de los 9 millones que invirtieron, los recuperaron en el segundo fin de semana. En el segundo fin de semana ya tenían su lana de regreso y pues es la primer película que mete más de $100 millones a la taquilla solo en Estados Unidos. Es una película que ha recaudado más de $470 millones de los 9 que costó. Obviamente hay películas que han tenido una inversión tremenda y que la recuperan y que han sido exitosos en taquilla, pero a mí me parece que esto es una maravilla, que de verdad esta tendría que ser de esas películas mucho más taquilleras, o sea, que se consideren mucho más taquilleras, porque la cantidad de dinero que le invirtieron contra la cantidad de dinero que recaudó es verdaderamente brutal, bestial. Y bueno, para aquellos que vivan debajo de una roca, que sean chavorrucos, porque obviamente quiero pensar que el que no haya visto Jaws, Tiburón, que tenga esta edad, que tenga la edad de nosotros, o sea, que estemos chavos, que estemos chavorrucos, mis queridos. Entonces, es una película que se supone que se desarrolla en Amityville Island, que se ve de repente, pues se ve en una situación que jamás hubiera esperado porque un tiburón llega a sus costas y era un pueblo en el que un alcalde, le dicen al alcalde, oye, ha habido ataques de tiburón, sería buena idea que cierres para la temporada de verano porque mucha gente visitaba esta Amityville Island en el verano para, pues valga la redundancia, ¿verdad? Para veranear, para nadar, para estar tomando el solecito, la playa, para subirse al parachute, para que le movieran la panza. Y resulta que hay un pequeño dato que está en el libro, pero que no está en la película, que el alcalde lo estaban extorsionando la mafia. Entonces tiene ya como más lógica el por qué el alcalde dijo, no, no vamos a cerrar. Y pues obviamente de repente hubo pues una pequeña invasión del tiburón y pues pues hubo una que otra muertecilla. Bueno, incluso sale un personaje que habla, no, bueno, parece que un tiburón está invadiendo estas costas y no sé qué. Adivinen, ese personaje lo realiza nada más y nada menos que Peter Benchley, que es el escritor. O sea, ese se avienta su cameo como un presentador de televisión. Bueno, por todo el tiempo que... ya tengo el dato del director, por cierto. El director que rechazó esta película era Dick Richards. Entonces, yo creo que se ha de haber arrepentido un poquito, ¿no? Aunque obviamente si él lo hubiera dirigido, no hubiera sido
lo que es, ¿no? Obviamente lo que les decía es que afortunadamente, como no podían grabar tanto con el tiburón porque tuvieron muchos problemas, y digo afortunadamente para nosotros, porque eso llevó a hacer esta gran película, ¿no? Tuvieron que recurrir a varias escenas con tiburones reales donde no se viera el animatronic, donde no se viera este robot gigante. Bueno, pues resulta que Ron y Valerie Taylor, que eran unos cineastas que habían hecho el documental hasta ese momento más famoso y más exitoso del tiburón, que era White Death, ellos fueron los encargados de conseguir escenas que se pudieran utilizar dentro de la película. Entonces hay muchas escenas que sí son de tiburones reales. eh, y pues justamente también se vieron forzados a que muchas de las escenas donde se supone que estaba el tiburón, pues no estaba. Y era básicamente nuestro miedo, era básicamente nuestra atención y lo que no veíamos, solo lo que imaginábamos que nos generaba esa tensión, ese nervio, porque incluso Tiburón está considerada como una película de terror, curiosamente. O sea, no sé si dentro de los anales de estas películas, de estas personas que dicen, no, sí, es terror porque bla, 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 y que tienen todos los conocimientos cinéfilos, cineásticos. A mí no me parecía una película de terror, pero sí una de gran suspenso. Incluso se nota perfectamente la influencia de Hitchcock en Steven Spielberg para desarrollar estas escenas en lo que, como comentábamos, lo que no se ve es lo que hace que te genere más miedo. Esta talasofobia. Esa es la culpable de que muchísima gente, incluyéndome, padeciera de talasofobia. Si tú te preguntas qué es la talasofobia, aquí deberíamos de poner musiquita clásica para decir talasofobia. Es un miedo o terror irracional a las masas de agua profundas. Pero bueno, sí nos generó a muchos este miedo, esta cosita de que y te metías al mar y de repente sentías algo que te pasaba y tú así de, ya, el tiburón, ya, me va a llevar. Entonces, también mucha gente se llegó a enojar con la productora, con Universal, con Steven Spielberg, porque después de eso tuvo una baja los lugares de playa en vacaciones y que decían, no, gracias, mejor vamos a vacacionar a otro lado para evitarnos la posibilidad de que un tiburón nos devore. Ahora, un pequeño dato que a mí me parece más que interesante. Ah, no, pero antes de este dato, vamos con este dato curioso, vamos nada más y nada menos con algo que es, por supuesto que es súper importante generando esta tensión. ¿Y qué es? Pues nada más y nada menos que la música del señorón John Williams. Que dice Steven Spielberg, no, pues yo creo que nunca jamás me van a volver a contratar porque me pasé de más de 100 días en la grabación, porque me pasé un montón en el presupuesto. Entonces, bueno, me voy a ir, pero voy a dejar algo bien hecho. Entonces le habla a John Williams y le dice, oye, pues hazte una musiquita, ¿no? Y empieza esta música que hasta la fecha, aún los que no hayan visto Tiburón, lo escuchan y pueden percibir esa sensación como de temor, de tensión, el torón, 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 ¿no? Que si lo escuchas, sí te genera cierta ansiedad. Cuando escucha por primera vez a Steven Spielberg el tema, le dice, no, ya en serio, o sea, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la música? John Williams dice, no, pues sí es esa. No, o sea, ya en serio. No, en serio es esa. Pero una vez que la meten, que la incorporan en la película, por supuesto que funciona de maravilla, ayuda a generar estos momentos de tensión y pues un jovencísimo Steven Spielberg de 27 años, 27 añitos y haciendo estas cosas, logra juntar como todos los ingredientes para hacer un peliculón que de verdad, si no la han visto, chiquillos, chiquillas, por favor, dense la oportunidad de hacerlo. Porque de verdad, obviamente, pues la vas a, ay, eso que, véanla con la mentalidad de, estoy en los 80s, bueno, salió en el 75, pero cuando la mayoría de nosotros la vio en los 80s, entonces estoy en los 80s, imagínense que lo impresionante que era. Obviamente, retomando el tema musical, con este tema, John Williams gana nada más y nada menos su segundo Oscar, ¿por qué no?
Y pues bueno, tenemos esta película. Y el último dato curioso antes de que nos vayamos, que a mí me pareció fenomenal, resulta que nada más y nada menos que George Lucas, como muchos sabrán, George Lucas, el director, el creador, la mente mega maestra de Star Wars, dice, voy a visitar a mi brother, a mi compa, al estudio de grabación de Tiburón. Va, lo visita y ve al monstruote al tiburón robot de 8 metros y 12 toneladas y dice, voy a meter la cabeza ahí. Va y mete la cabeza en el tiburón y entonces Steven Spielberg dice, mi brother, vamos a hacerle la pequeña bromita. Vamos a cerrarle la boca al tiburón con la cabeza de George Lucas ahí. Entonces, cierran y era un poquito difícil porque ya habíamos comentado que no funcionaba tan bien este robot. Se tardaron 3 horas en sacar a George Lucas de la boca del tiburón de Bruce. Entonces, antes de que me cancelen y digan, ¡ey, qué horribles bromas! Ya, cállense, sáquense. Sí, fea broma, pero yo no lo hubiera podido evitar. Mis brothers saben perfectamente que no debe, o sea, es así de, me conocen, saben perfectamente como por qué iban a meter su cabeza en un tiburón si estoy yo ahí al lado. Entonces, me pareció muy inocente, muy naif, muy de parte de George Lucas y una oportunidad que Steven Spielberg no podía dejar pasar. Entonces, bueno, si te llega a dar miedo, seguramente después de eso a George Lucas ya le dieron un poquito más miedo los tiburones, pero no los reales. Entonces, bueno, este pequeño dato no podíamos dejar de compartirlo. Espero que hayan disfrutado conmigo este clavado al pasado, que se divirtieran tanto como yo. Por lo menos yo me divertí mucho platicándolo, recordando estas escenas y después, de hecho, no pude evitar, obviamente, verla porque está cumpliendo 50 añitos esta maravilla. Entonces, bueno, espero que tengan un día, mañana, tarde, noche, donde sea que nos estén viendo o escuchando, increíble. Muchas gracias por acompañarnos y por aquí nos estamos escuchando la próxima semana. Yo soy Abby Gómez y Balam en los controles. Adiós. No, ¿sabes qué? Vamos entre chavorrucos. Entre chavorrucos. Y es en directo. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti.